Bienvenidos a una tercera edición de Periodismo con Sentido. Mi nombre es María José Flores, soy periodista venezolana y como saben en este podcast hablamos de periodismo, porque son muchos los temas relacionados con el periodismo, más allá de lo que es la cobertura de las noticias, que son interesantes de abordar y de conocer. Hoy específicamente quiero conversar sobre un tema que me genera especial interés y está relacionado con los retos y las dificultades a las que deben enfrentarse los periodistas venezolanos que quieren, que añoran, que ansían ejercer su profesión en aquellos países a los que han emigrado. Como sabemos, ejercer el periodismo supone retos, supone dificultades, porque es una gran responsabilidad. Pero cuando el periodista emigra, tiene que enfrentarse a otras situaciones que son muy complejas, que están relacionadas con su proceso de migración y que van a formar parte de una manera muy definitiva en esa capacidad que va a tener para ejercer su profesión en ese país donde se ha residenciado. Enfrentarse a una nueva cultura, a una nueva manera de entender la realidad, no siempre es sencillo y para eso tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de las experiencias que hemos tenido en Venezuela con nuestro trabajo y saber proyectarlas y ubicarlas en el momento preciso para dar a conocer nuestro nombre, nuestro trabajo y hacernos un nombre en el complicado mundo del periodismo más allá de nuestras fronteras. Hay que decir que la gran mayoría de los periodistas venezolanos que nos encontramos en el extranjero formamos parte de una generación que perdió muchos espacios donde ejercer su profesión, porque lamentablemente ya no contamos con la misma cantidad de medios de comunicación, de canales de televisión, de emisoras de radio o de periódicos, donde ejercer, de una manera quizá un poco más libre nuestra profesión. Estos periodistas o los periodistas que hemos emigrado, pues nos enfrentamos a los retos de la migración y muchos de nosotros tenemos siempre ese deseo de seguir ejerciendo nuestra profesión, porque además nos sentimos muy orgullosos y somos muy apasionados con nuestro oficio, con lo que sabemos hacer. Emigrar, sin embargo, supone adaptarse a muchas cosas nuevas. No siempre es posible conseguir ese puesto de trabajo soñado y tenemos que adaptarnos o buscar las maneras de hacer otro tipo de cosas, algunas veces temporalmente y otras veces de forma definitiva. Todo forma parte de la reinvención. Sin embargo, son muchas las cosas que tenemos a nuestro favor para conseguir esos espacios. El primero, desde mi punto de vista, la creatividad y las ganas de trabajar sin descanso. Es lo que tiene el trabajar con pasión, ¿no? Querer hacerlo porque además de la recompensa monetaria, pues está la satisfacción personal. Y eso es algo que está muy en el ADN de los periodistas venezolanos. Sin embargo, bueno, como decía, no es tan sencillo como llegar, tocar una o dos puertas y conseguir de inmediato ese trabajo que quizás estamos aspirando y que obviamente pues sabemos que tenemos las herramientas y las capacidades para conseguirlo. Hay algunas herramientas que están disponibles hoy en día y que nos sirven de manera maravillosa para lograr ese objetivo de la notoriedad, que son precisamente los espacios personales como los blogs o como las redes sociales, donde es posible hacerse un nombre. Para eso hay que aprender de muchas otras cosas, no solo de periodismo. Hay que aprender también de marketing y sobre todo de marca personal, ¿no? Y de todas estas formas tan fuera de lo común como funcionan precisamente las redes sociales. Pero somos adaptables. Si algo nos ha enseñado el ejercicio de nuestra profesión en nuestro país es que nos podemos adaptar y sabemos que el animal que no sobrevive es el animal que no se adapta. Lo tenemos súper claro. Eso es un gran valor que como periodistas tenemos los venezolanos que estamos en el extranjero. Sobre este tema converso hoy con mi colega, el periodista venezolano Orián Brito. Orián es egresado de la Universidad Santa Rosa en Caracas. Él trabajó en Relaciones Públicas en Radio Caracas Televisión y durante un tiempo también ejerció sus funciones de periodista en medios como Globovisión y El Nacional. Actualmente, Orián vive en Miami, en Estados Unidos, y allí trabaja en un canal de televisión local llamado América TV.
Muchas gracias, Orián, por regalarnos estos minutos para compartir conmigo, con las personas que nos miran a través de Periodismo con Sentido. Para nosotros, bueno, para mí especialmente, es un honor, es un lujo contar con tu presencia en este espacio. No, el gusto es mío y me encantan todas estas iniciativas, Marijo, que permiten hablar de algo que es muy apasionante, sobre todo para quienes lo ejercemos como lo es el periodismo. Sí, el periodismo es un tema de conversación que, como tú bien dices, apasiona. Y entre periodistas no siempre tenemos la oportunidad de hablar de periodismo, porque son tantas las cosas de actualidad que nos ocupan, que a Ujú, veces dejamos eso un poco para las conversaciones como más privadas, como más entre amigos, entre colegas. Y sin correcto. embargo, yo creo que es muy importante. Sí, sí, sí. Es muy importante porque detrás del trabajo que uno presenta hay muchas historias que no contamos, porque por supuesto no se trata de la asignación que nos toque. Entonces, por eso estos espacios son muy valiosos para que la gente vea qué hay detrás de esa noticia o de ese trabajo. Y sobre todo de ese profesional. Y en tu caso es Ujú, algo que me interesa mucho conversar contigo, ujú, porque como periodista venezolano que está teniendo la oportunidad de ejercer la ujú. profesión en el extranjero, más concretamente en Estados Unidos, hay muchas cosas que son interesantes. Por ejemplo, ¿tú crees, basándote en tu experiencia, que los periodistas venezolanos específicamente tenemos algunas herramientas o algún background especial que nos dé fortaleza a la hora de ejercer nuestra profesión, por ejemplo, en Estados Unidos? Mira, yo pienso que sí, y yo creo que la principal herramienta que tiene ese periodista venezolano es esa capacidad de decirle sí a cualquier asignación, de no tener miedo a la asignación que te toque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de trabajar, yo tengo 12 años en Estados Unidos y he tenido la posibilidad de trabajar en medios impresos y en televisión. Trabajé en el Diario de las Américas, en un periódico local, y luego he trabajado en el canal que está aquí en Miami, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos colegas que con el paso del tiempo he podido conocer de otras nacionalidades, sin mencionar ninguna, porque cada una tiene sus cosas buenas, como también la de tener la venezolana, indudablemente, buena y mala. Pero yo siempre he visto como elemento diferenciador, por decirlo de alguna forma, esa capacidad que tiene el venezolano de decir, mira, te asignas esto, yo voy. Claro que sí. Hay otros que son como, bueno, yo esto no lo cubro, no, yo no voy a hacer esto. Esto no siento que tiene que, esto no siento que puede ser historia. Quizás porque, no sé cómo tú lo veas, pero eso que me cuentas me suena mucho a eso, a esa necesidad que a veces teníamos en algunos medios de comunicación en Venezuela. No te hablo de los más grandes, pero sí de aquellos en los que generalmente damos nuestros primeros pasos, sobre todo quienes no están en la capital, que es esa necesidad como de cubrirlo todo, ¿no? De entender todo, de tratar de aprovechar al máximo Uno el que tiempo para hay rendir que, para todo. sí, yo creo que vamos a hacerlo en criollo. Uno quiere hacerse el indispensable, ¿no? Uno Ujú. quiere hacerse el que yo, no, tranquilo, yo lo cubro, no te preocupes, claro que yo voy. Y yo creo que eso es muy común en el periodista venezolano. En todos lo he visto, no, no he conocido todavía el primero que yo te pueda decir, mira, no. Sobre todo en lo que hacen el trabajo de callo. Conocí a una chica que trabajó con nosotros también venezolana que sentí que no sentía esa pasión, pero los que tienen la pasión son a todo terreno. Ujú. Y somos además como muy vocacionales, ¿no? Los periodistas en Venezuela, yo por lo menos me identifico mucho con esa frase de que estamos ahí porque queremos, porque tenemos un compromiso, porque sentimos como ese llamado de la vocación. Quizá porque el contexto país en el que nosotros nos formamos y además donde nos tocó ejercer, nos fue llenando de cierta energía o de cierta manera especial de hacer las cosas. ¿Tú consideras que hay una gran diferencia entre ese contexto en el que nosotros estamos y el contexto de ejercer en otros países? Por ejemplo, ¿cuál sería como la diferencia más significativa entre esos dos escenarios? Mira, por ejemplo, yo lo comparo mucho con el colombiano. El colombiano yo creo que también viene de una escuela muy similar a la venezolana, ¿no? Si tengo que hablar, por ejemplo, el cubano, no. El cubano viene, ahí yo con mi primera experiencia laboral aquí fue con una cubana que hoy en día es directora del Diario de las Américas, con la que aprendí tanto y aprendí tanto del periodismo cubano que hacían en las buenas escuelas de periodismo, donde no había esta ideología,
quizás había un poco de ideologización. Sin embargo, esta persona pues era tan profesional que en las notas se sentaba conmigo y me decía, vamos a darle este cambio, vamos a comenzar por aquí, y se leía la nota y admiraba mucho esa capacidad de darle a una nota escrita, porque a mí yo trabajé en periodismo impreso, pero no es el que más me apasiona. Pero bueno, uno sale adelante y lo hace. Y ella tenía la capacidad de leer la nota y decía, no, vamos a darle un cambiecito por aquí. Cuando salía la nota no cambiaba ni mi idea ni nada, y era mi editora, y yo decía, wow, qué talento, qué chévere que tiene esa capacidad. Pero nosotros tenemos la posibilidad, en el caso de Venezuela, de disfrutar, o lo que ha sido por lo menos mi experiencia desde un medio grande como era Radio Caracas Televisión, donde yo trabajé, que aunque no trabajé en prensa, estuve muy cerca y veía todo lo que era el trabajo que ellos hacían desde temprano, que era una maquinita que se encendía a las 5 de la mañana y se volvía a apagar a las 12 de la medianoche, y era bárbaro. Y tuve la posibilidad de trabajar en un canal de noticias como por ejemplo Globovisión hace muchos años, en el 2006 para ser exacto, y veías también esa maquinita que se encendía a las 6 de la mañana y se apagaba. Era una especie de fábrica con pasión. Entonces yo creo que eso nos permite a nosotros ver las diferencias con otros, ¿no? Creo que puede ser la más notable. Y en el caso de Venezuela, también destaco que es un país que informativamente cambia cada 5 minutos. Entonces te permite al periodista pasar por una serie de emociones desde que te levantas hasta que te acuestas. Totalmente. De hecho, insisto en lo de esas diferencias de contexto, porque aquí en España, por ejemplo, es muy común que se asocie la idea que tiene el venezolano de la política versus la política como lo entienden los locales de este país que nos ha abierto las puertas. Y yo entiendo que pues en Estados Unidos será lo mismo, en otros países de América Latina también. Para ti, la forma como los venezolanos o los periodistas venezolanos entendemos la política, ¿crees que pueda llevarnos a tener o arrastrar algún sesgo importante que podría en algún momento hacernos perder como la necesaria objetividad? Mira, yo parto del punto que creo que la objetividad es lamentablemente un poco subjetiva, porque bueno, lo que yo piense O la o lo que imparcialidad. o la parcialidad en todo caso también, sí, porque bueno, los hechos te los presento tal cual los veo, pero bueno, si tú desde otro punto de vista ves otras aristas que son válidas también, pues entonces bueno, ahí entra una discusión importante. Yo sí siento, y te lo digo muy honestamente desde mi punto de vista, que lo que hemos vivido nos ha marcado profesionalmente para evaluar otros escenarios, ¿no? Nosotros sentimos que lo que nos pasó, porque a nosotros nos pasó una transformación para evolucionar de una manera increíble. Perdimos medios de comunicación, perdimos calidad de vida, los medios tradicionales que dejaron de existir, el ejercicio del periodismo se convirtió en prácticamente ser un enemigo del Estado, y por eso muchos periodistas tuvieron que salir del país. Entonces, claro, uno ya siente que eso está aquí. Entonces, en cada situación que vives es como un fantasma que te aparece. Entonces, por ejemplo, vino una elección en España, que ocurrió recientemente, por poner un ejemplo, y entonces ya uno empieza a Sí. temblar. Pero entonces, bueno, no sé si te pasa a ti, pero entonces tú dices, bueno, yo no quiero que gane este, porque bueno, tengo miedo porque ya sé que viví esto, pero también al mismo tiempo tú dices, pero estamos en un extremo de allá y en otro extremo de otro lado, entonces ¿quién nos salva? Es una cosa, pero sí, sin duda coincido contigo en que lo que vivimos es una cosa que tenemos aquí, es inevitable que nos salga cuando vemos un escenario que se nos parezca, aunque realmente no lo sea así. Sí, como bien dices, es como un llamado de alerta, ¿no? Una situación cuando tú ves un discurso parecido o ves frases que te recuerdan algo, tú dices, ya yo sé cómo sigue esta película y no me gusta. Lo que pasa es que a veces nos cuesta entender un poco que esta película es con otros actores, con otro director y con otro guionista, y por más que se parezca, pues siempre tiene como elementos diferentes, pero esa Claro. sensación siempre queda, ¿no? Ese regusto, ese sabor, mal sabor de boca como que te persigue. Claro, Marijoya, y otro detalle importante, como uno sabe lo que perdió y cómo se transformó todo, uno no quiere que otra gente pase por lo mismo. Y los cubanos, en ese sentido, yo que vivo en Miami, donde tengo que convivir con gran parte de la comunidad cubana, uno muchas veces dice, es que es verdad, o nadie aprende en cabeza ajena. Entonces uno quiere ser como el que te salve, el que salve al otro de que yo vengo del futuro, no pases por esto. Pero a veces, bueno, eso se queda en un deseo. Se queda en un deseo, como están llenos de deseos muchos periodistas venezolanos que
han emigrado y Ujú, lamentablemente aún no han podido como encajar o como ejercer lo que ujú. realmente quieren en medios de comunicación en otros países. Es una situación eh, fuerte, sensible, porque Difícil. si bien es cierto que los venezolanos estamos dispuestos a ponerle ganas, a echarle pichón, como quien dice, en lo que sea para salir adelante, cuando tú vienes con una profesión en tu maleta también y con el orgullo de ejercer una profesión que Ujú. además está, hay tanta pasión y tanto amor involucrado en el ejercicio de Sí, tu señor. profesión, pues no es tan sencillo. De alguna manera tú lo has ido logrando y sé que hay muchas otras oportunidades y retos que están en tu camino porque además trabajas muy duro y consecuentemente por ello. Pero ¿cómo fue que tú comenzaste a dar los pasos en ese camino que te ha llevado hasta donde estás ahora a manera de recomendación o de consejo para esas personas que quisieran también de Ujú. repente abrirse puertas en esos medios donde, seamos honestos, no necesariamente son conocidos o son personas con un nombre por mucho que lo hayan tenido en Venezuela? Exactamente. A mí me encanta tu pregunta y la forma en cómo la formulas, porque en este momento estamos viendo que todavía siguen saliendo venezolanos a todas partes del mundo. Sí. Y yo entiendo que muchos quieren ejercer su carrera. Yo tengo 12 años en Estados Unidos y yo me siento muy contento que hasta el sol de hoy que estamos conversando, en esos 12 años he trabajado en lo que sé hacer. Porque es que realmente yo no sé hacer otra cosa. De repente las circunstancias de la vida más adelante me pondrá y veré, pero hasta el sol de hoy yo no me pongas ni a vender un lápiz porque pierdo el lápiz y no cobro. ¿Sabes? Te lo entrego y no lo cobro. No sirvo. Hay muchas cosas en las que no sé y me da pánico. Lo reconozco. Yo lo reconozco. Sin embargo, lo que entendí era que tenía que comenzar un proceso de toque de puertas insistente, sin descanso, y que hay momentos donde ese toque de puertas me dejaba como un down porque tú decías, bueno, toqué 35 puertas y no puede ser que ninguna haya dicho hola y el día siguiente tocas las otras 35 y de repente de esas 35 hay una que por lo menos te asomó la ventana y uno dice, bueno, y por lo menos ahí asomó una ventanita hasta que llega el día, porque todo en la vida tiene que tener un día. Lo intentas y yo por ejemplo, mi primera experiencia laboral estaba en mi casa acostado viendo Twitter y quien era en ese momento director del Diario de las Américas colocó increíblemente un tweet donde decía estoy buscando un periodista de locales que pueda cubrir cosas en Miami. Yo le Ah, mira. escribí, pero increíble, un domingo así sentado, yo dije, bueno, le voy a escribir. Yo le dije, tenía un colega que trabajaba ahí en el medio, que es un periodista de RCTV, se llama José Pernalete, y yo le dije a Ujú. José, habíamos compartido aquí, no éramos amigos de Radio Caracas, porque realmente nos conocimos un poquito aquí. Y yo le dije, ay, mira, tú puedes ayudarme, porque veo que él puso esto, y me dijo, mira, yo voy a hablar con él a ver qué tal. Habló y el director me llamó a los 10 minutos. Me dijo, mira, ¿tú quieres venir? Yo, bueno, sí. Él me dijo, el salario que puedo ofrecerte es muy, muy bajo, pero muy, muy bajo. Y tú dijiste adelante. Pero es que, ¿qué tienes que pensar? Y ahí viene el primer consejo. Es mejor tener 1000 que no tener nada. Claro. Porque si no tienes Uno es nada, más no. que cero siempre. Oye, me dijo, si yo no tengo ni cómo cortarme el cabello, porque no tengo nada, y por lo menos van a caer 1000, por lo menos me puedo cortar el cabello y comerme un pollo, ¿me entiendes? Yo entiendo que no es conformarse. Quiero Claro. decir algo, estoy abriendo, ya estoy en el marcador en cero, entonces estoy dando el primer paso, y el primer paso son 1000, que el salario no era 1000, era un poquito más de 1000, pero yo decía, bueno, aparte, gracias a Dios tenía dos cosas maravillosas, que eso no le pasa a todo el mundo, pero yo vivía con un tío que era como mi papá, era prácticamente mi padre, entonces claro, yo decía, bueno, no tengo ninguna presión, ¿no? Porque claro, si tú tienes que pagar renta, tienes que pagar carro, tienes que pagar todo, ya esos 1000 hay que estar consciente que se te van a diluir. En el caso muy particular, yo era mi momento, yo dije, claro, estos 1000 me caen como anillo al dedo. Y entonces llegué el lunes a lo que yo pensaba era una entrevista y cuando llegué al periódico me asignaron un tiroteo. No, que es un tiroteo para que te vayas ya. Eso fue un choque, Maravilloso. porque uno en Venezuela, uno, no sé, sobre todo en Radio Caracas Televisión o en los canales grandes que trabajé, porque también trabajé en una Esparta en un canal pequeño que se llamaba Isla TV, en Margarita, y nunca fue así, también fue así como, vete ya, y uno nunca entendía. Sin embargo, en ese canal hablé con el jefe, por lo menos, el primer día, por lo menos me senté 10 minutos. Aquí no, aquí mira que te vayas ya, me salió la recepcionista, que te vayas a esta dirección, que hay un tiroteo, que hay una fotógrafa que te va a esperar.
Y bueno, me fue ese tiroteo y ahí comenzó prácticamente la aventura, ¿no? Fue una aventura maravillosa porque aprendí, disfruté y conocí la ciudad, porque tienes que Y conocer la fíjate ciudad. lo importante de que tú estabas dispuesto a hacerlo, ¿no? De que hubieses podido decir, mira, yo es que tiroteos no cubro, ¿sabes? No, O de repente me hubiese dado temor porque mi dominio del inglés no era en ese momento el que tengo ahorita. No claro. es claro que yo estaba recién llegado, entonces yo no sabía nada de inglés. Muchas veces tú dices, si me voy a un tiroteo y se hablan solo en inglés, ¿cómo hago? ¿Cómo escribo? ¿Cómo fue? Pero al final, cuando llegué allá, conocí a una fotógrafa uruguaya, Giselle, muy amable, que me dijo, fue como la maestra, me decía, tranquilo, mira, esto consiste así, yo tomo una foto, la policía se va a parar aquí, ellos van a hablar, hablan en los dos idiomas, cuando es en español tú tomas y después nos vamos y escribes tú. Bueno, y chévere, entonces claro, comenzó una excelente oportunidad, entonces nunca hay que tener miedo ni siquiera, y hoy voy a la segunda recomendación, al tema idiomático, sobre todo si estás en una ciudad como Miami. Si estás en Montana, en Oklahoma, bueno, ahí la cosa se puede complicar un poco. Es Pero si distinto. estás aquí, algo vas a resolver. Ahí es así. Y de tu experiencia yo agregaría un tercer consejo, que es la importancia de fomentar el compañerismo, ¿no? Porque a la larga te puede traer alguna ventaja o algo de lo que tirar, por ejemplo, como cuando le pediste a tu compañero, tu ex compañero de RCTV que te ayudara Sí, a señor. ponerte en contacto con este señor, y ya luego cuando conoces a esta Ay, chica que sí. pues estamos abiertos a esa actitud de dejarte Sí. asesorar, de dejarte ayudar, ¿no? Por los Mira, colegas. mira, Manijo, yo te digo algo. Yo sé que nadie es monedita de oro. Hay gente que tú le simpatizas y hay gente que no. Eso es parte de la vida, es así. O sea, no hay forma de cambiarlo. Pero yo con el gremio periodístico, con mis colegas, trato de ser lo mejor que yo puedo. No tengo problemas con nadie. Yo me puedo acostar hoy en día y decir que tú puedes decir hoy un grito con cualquiera y no, si te dice algo bueno, mira, no sé, tendría yo que revisarlo, pero no, gracias a Dios hasta el sol de hoy siempre he contado con apoyo de profesionales y de personas que se han convertido en familia. Yo siempre agradezco los consejos, por ejemplo, yo estudié esta carrera porque me gustaba ver mucho a Alba Cecilia Mujica, que es periodista en El Observador. Hoy en día es una de mis mejores amigas y es una amiga que yo Qué bonito. le puedo pedir un consejo. Otra mujer que yo quiero mucho y que ha sido como mentora en mi vida y me inspira es Marta Colomina, que muchos la conocen. Sí, señor. Marta también es muy amiga mía. Nosotros tuvimos un espacio aquí en Miami de radio hace el año pasado y he aprendido tanto de esa gente. Una cosa, la sencillez, porque ambos, tanto Alba como Marta, son las personas más sencillas del mundo con las que te puedes reír, puedes compartir un buen momento y puedes aprender muchísimo, ¿no? Y entonces no tener miedo, mira, tratar de ser lo más diplomático posible porque tú vas a necesitar, vives en comunidad y necesitas tus compañeros y muy importante adentrarse a la cultura. Tú no vas a cambiar España, yo no voy a cambiar Miami. Miami es lo que es, Correcto. España es lo que es. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacen ellos y hay que adentrarse a ese mundo. Es así. En esa onda de ejercer la profesión, pues si bien es cierto que antes los medios de comunicación tradicionales eran ese escenario ideal donde todos aspirábamos a trabajar en algún momento, donde siempre pensábamos, oye, a mí me Uh-huh. gustaría tener alguna vez esta Uh-huh. oportunidad de estar en este sitio, pues emigrar también ha implicado la reinvención de muchos periodistas que ahora manejan sus propios medios y que se han hecho nombres sin haber estado antes en la televisión o en la radio Uh-huh. venezolana y tienen ahora canales de YouTube muy potentes o otros canales Uh-huh. digitales muy potentes donde digamos que gestionan todo el negocio, por decirlo de alguna manera, de su Sí. profesión, ¿no? Consiguen información, transmiten información, consiguen sus propios anunciantes, se autoproducen, como digo yo. ¿Cómo ves tú esta iniciativa Mira, de los periodistas venezolanos que son, digamos, líderes de opinión en Internet? yo creo, Manejo, que tú me estás leyendo la mente, porque es un punto importante que me hubiese encantado tocar contigo y porque estamos hablando de periodismo. A mí, hoy en día, si tú me lo preguntas, yo agradezco a los medios que me han dado oportunidades. Yo no tengo ninguna queja. Yo trabajo hoy en día en América TV, en el canal 41 en la tarde. En la mañana trabajo en un medio digital que se llama mediático.com, mediático con K, y entonces allí llevo la parte de Estados Unidos. Ahora bien, les agradezco a todos. O sea, han sido lo máximo y no solo les agradezco, también siento que yo he respondido
a lo que se me ha pedido en cada asignación. O sea, ha sido un amor recíproco o una responsabilidad recíproca de agradecimiento y vamos trabajando de la mano. Estamos allí, tanto con los dos. Sin embargo, te digo que hoy en día me apasiona y me quita el sueño esos colegas que han hecho con su propio nombre, su propia identidad y su propia empresa. ¿Por qué? Porque yo sí creo que los medios son mezquinos. Los medios son, a un día te dicen ya no más y no más. Y yo lo he visto en Miami en 12 años, N cantidad de veces. Este programa lo cortaron. No, ya que no venga más. Y el otro que no. Entonces tú dices, y tú le diste el tiempo, le diste todo, estuviste en la mañana, en la tarde, en la hora que te lo pidieron. Y que... Entonces, si tú me preguntas hoy, oye, ¿tú sueñas hoy en día con, estoy en un canal local de PC Dominica TV, sueñas con una gran cadena? Hoy te digo con toda seriedad y responsabilidad, no. Sueño seguir esa carrera donde uno con su nombre, con sus plataformas, con su gente que construye, con ese contacto, logras tanto, eso me quita más el sueño. Eso hoy en día, mira, te lo digo y me cambia la cara, porque digo, qué sabroso poder decir, me puedes votar, pero no voy a dejar de ser periodista, no voy a dejar de ejercer mi pasión, porque tengo lo más importante, la gente. Y la satisfacción que eso te da, obviamente. Uf, es que tú no sabes, yo hago cositas porque yo tengo también mis propios medios, ¿no? Yo tengo mi canal de YouTube, hago mis redes sociales también, y tú no sabes la parte que se la dedico, porque claro, entre los dos trabajos también, mi jornada empieza a las 8 en punto sentado aquí y termina a las 8 en punto en otra computadora. Pero ya cuando me siento, gracias a Dios tengo apoyos de amigos que me ayudan, ¿no? Porque es que no me da. Entonces, pero cuando me siento con ellos digo, vamos a hacer esto, vamos a montar este videito, o cuadro lo que voy a hacer en YouTube y esa cosa, todo eso yo siento que me emociona más que pensar trabajar en una cadena grande. Claro, es como ver también que el producto de tu creatividad, ¿sabes? Ver ese producto editorial tal como tú lo pensaste. Quizás hay que ser honesto, quizás con algunas limitaciones que tiene uno al principio porque no domina todas las técnicas, pero eso se va aprendiendo poco a poco y uno desarrolla como esa capacidad, ¿no? Quiero aprender a hacer esto y si uno se lo propone, pues se consigue. Sí. Y de verdad que no, yo te entiendo perfectamente porque es que además es apasionante y admirable porque se han conseguido cosas interesantes, súper interesantes con solo las ganas, ¿no? De quererlo y la constancia y la disciplina que obviamente son súper importantes. Y dos cosas importantes, Mario. Primero, el público para todos. Tú tienes tu público, sí, que tú lo puedes construir. O sea, no hay tanta gente que con esto se conecta con todo, con este telefonito, para quienes están escuchando, y con una computadora tienen acceso a todo, que hoy en día esa parte me emociona, pero te lo digo, mira, que estoy como que si yo estoy ahorita creando un proyecto nuevo, porque sí, yo tengo aquí mi agenda en mi mano y yo voy anotando, voy a hacer YouTube tal día y voy a tocar este tema y voy a hacer lo otro y voy a hablar con esta amiga para ver cómo lo crezco un poquito más y entonces aquí voy a montar un reel de tal, porque he hecho viaje, me ha gustado mucho el hecho de viajar y también me he dedicado un poquito a hacer cosas de viaje, entonces voy a inventar un viajecito y voy a montar un videito de este viaje y voy anotando, todo eso me genera hoy en día más emoción que pensar en otras cosas, porque siento que los medios, bueno, son maravillosos, te dan una plataforma, son riquísimos, sí lo son, pero oye, cuando están en una situación complicada te dicen, bueno, ya no pudimos más, entonces nada, creo que es una alternativa maravillosa y que la pandemia permitió reforzar. La pandemia trajo cosas horrorosas, las muertes, la angustia, no tengo duda, pero permitió reforzar cómo a través de una computadora podemos atraer al mundo. Maravilloso. Sí, las ventajas de la tecnología. Uh-huh. Yo no quiero despedir esta riquísima conversación contigo, uh-huh, Oriel, sin hacerte la pregunta de rigor de este podcast, y es, ¿qué es para ti ser un buen periodista? Mira, yo voy a responder con la sinceridad y sobre todo con el aprendizaje que me han dado las dos personas que repetí y que de aquí me han inspirado mucho a estudiar esta carrera, tanto Alba como Marta, ¿no? Sobre todo Marta, que para mí es una institución del periodismo, porque independientemente de que el estilo a algunas personas les pueda gustar o no, Marta es una mujer muy preparada respecto académicamente, ¿no? Totalmente. Y me ha enseñado mucho. Para mí ser un buen periodista es un buen periodista que tiene datos de lo que ocurre,
Y eso es Marta totalmente. Los datos siempre van a ser importantes al momento de dar una noticia. Si paso por algo, lo que me ha enseñado ha sido revisar siempre. Y no importa que llegues de segundo, pero que tengas la información revisada y leer muchísimo. Eso de las dos. Yo paso todo el día leyéndome. Aquí donde estoy sentado contigo, ya me leí toda la prensa, porque es algo que ya adopté en mi vida. Entonces, leo en la mañana, leo antes de acostarme, leo durante todo el día. Entonces, claro, hay días donde sí reconozco, marico, que digo, estoy un poquito saturado, necesito tomarme 10 minutos porque ha pasado mucho. Entonces agarro y me tomo un café, suelto el teléfono y digo, ya lo que pasó, pasó. Entonces, bueno, creo que para mí ser buen periodista es tener los datos, contrastar la información, certificarla, sobre todo muy importante no tirar cosas por tirarla. Número 3, ser el tipo, y digo el tipo, ¿no? Más sencillo, porque cuando llegas a la calle la gente quiere que tú los escuches. Cuando tú llegas a una comunidad donde tienes un problema, o donde llegas, por ejemplo, a un grupo de migrantes que está protestando por algo, ellos quieren que tú los escuches. Entonces he tratado de abrir mi capacidad de escuchar para ser ese transmisor de eso. Entonces creo que esas son las 4 cualidades que para mí significa ser un buen periodista, al menos un periodista responsable. Pues muchísimas gracias, Orián. De verdad que ha sido súper genial escucharte porque tu experiencia además puede resultar muy inspiradora para personas que están apenas comenzando a transitar ese camino, para colegas que se enfrentan a desafíos que quizás al comenzar a estudiar su carrera no se habían planteado, pero la vida y las vueltas que nos ha dado pues nos han traído hasta este punto de partida. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tus consejos, tus anécdotas y pues nada, yo voy a dejar en los comentarios arriba en la caja de texto del video tus redes sociales para que quienes quieran desde aquí, desde España, desde donde nos estén viendo, pues también te sigan y conozcan parte de tu trabajo, que es muy interesante, muy completo. De hecho, vi algunos de tus videos de viajes en YouTube y está muy bien. Gracias, no, y yo creo que, mira, te agradezco muchísimo a ti porque esto es pasión. Y se ve que ama la profesión. Entonces me encanta hablar con alguien que ama la profesión, porque me conecto y porque la conexión hace que yo aflore en las anécdotas y en los comentarios. Te felicito porque hoy en día nosotros podemos ser nuestra propia marca, nuestra propia empresa, y nosotros tenemos que construir con esa gente que nos sigue, esa comunidad para seguir adelante, porque hay que agradecerle también a esa gente que nos da clic, que está allí, que nos apoya con un comentario. Así que agradecidos a todos, te agradezco la oportunidad y espero sea la primera de muchas que conversemos de este tema tan apasionante. Seguro que sí, Orián. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Tal como comentaba Orián, son muchas las herramientas de las que actualmente disponemos los periodistas venezolanos para dar a conocer nuestro trabajo o para transmitir informaciones. Están las redes sociales, los blogs, los canales de YouTube, por ejemplo. Para eso, pues, tenemos que aprender algunas cosas adicionales a las del periodismo, pero que forman parte, digamos, como de un mismo mundo, ¿no? En este caso me refiero específicamente al marketing, a conceptos de marca personal, pero siempre es posible aprender un poco más de todos estos temas. De mi parte, solo queda la recomendación de hacerlo siempre desde la actitud propositiva, siempre desde el saber hacer y del demostrar la capacidad que se tiene de ganarse el espacio que cada quien se quiera ganar. No simpatizo con los discursos de víctimas ni con los reclamos de cuotas de ningún tipo, porque ese espacio se tiene que ganar es con talento y a nosotros nos sobra, así que no hace falta caer en ese tipo de cosas. Los invito a todos mis colegas periodistas venezolanos que tienen la inquietud de dar a conocer su trabajo, sus investigaciones, sus opiniones a través de los medios de comunicación, si sueñan, si quieren, si aspiran trabajar en algún gran medio pero no han conseguido todavía la puerta exacta que tocar, primero que no se desanimen, que sigan tocando puertas, porque tal como dijo Orián, en algún momento se abrirá la puerta que corresponde. Hacerlo siempre con disciplina, con constancia, con buena actitud y, por qué no, también con buen humor, y por supuesto a ir demostrando desde ya en redes sociales, en sus blogs, en sus canales de YouTube, ese talento que tienen. Ir creando ese portafolio va a ser muy útil de cara al futuro, porque siempre es posible que no solo que la gente te conozca, sino que te identifique esa persona clave que va a ser fundamental en que consigas este trabajo que estás buscando.
Con esta reflexión me despido hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de Periodismo con Sentido. Mi nombre es María José Flores.